Hoy es lunes 29 de enero de 2024 y estas son las noticias. La Corte analizó la constitucionalidad de disposiciones de San Luis Potosí que regulan el transporte a través de plataformas digitales. La suplencia de la queja permite subsanar errores a las personas juzgadoras cuando advierten la violación a un derecho humano. Jueza de distrito ordena restituir pensión a viuda de un militar que le fue cancelada por mantener una relación sentimental. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda la más relevante de México y de todo el mundo. Soy Oscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo nos da un enorme gusto que nos acompañe. Saludamos también a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación de lengua de señas mexicana. Hola Nidia, muy buenas tardes. Vámonos con todas las noticias. Comentarle que el Pleno de la Corte resolvió una acción de inconstitucionalidad contra diversas disposiciones de la Ley de Transporte Público y el Código Penal, ambos de San Luis Potosí. El Pleno determinó que las normas impugnadas regulan válidamente el transporte contratado a partir de plataformas tecnológicas. En las actividades privadas que tienen una elevada trascendencia en la vida pública, es válida una reglamentación minuciosa por parte del Estado que no se limite a una autorización inicial, sino que permita la implementación de principios de funcionamiento y una verificación constante. El Pleno también resolvió que el Congreso local tiene facultades para imponer reglamentación y restricciones a las empresas en redes de transporte mediante plataformas tecnológicas. Además, que la facultad de la autoridad para verificar la información proporcionada por el interesado en registrarse como empresa de red de transporte no viola el derecho a la seguridad jurídica. El Pleno de la Corte también invalidó el artículo 261 del Código Penal del Estado de Puebla que establecía multas para el delito de abuso sexual, pues la norma era contraria al artículo 22 constitucional. No establecía un mínimo y un máximo que permitiera al juez contar con elementos para individualizar la sanción al sujeto infractor. En tanto, la Suprema Corte publicó también la sentencia del Pleno, esto en la controversia constitucional 36/2023, en la que invalidó el artículo 11º transitorio de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023 del municipio de Coyuca de Catalán, esto en Guerrero. La disposición establecía que el ayuntamiento debía contemplar en el presupuesto de egresos las previsiones necesarias para cumplir con las obligaciones y adeudos derivados de sentencias o laudos laborales, sin recurrir a financiamiento externo, adelanto de participaciones o alguna otra fuente externa, además de asumirse como el único obligado a cumplir dichos pagos con recursos propios y fuentes de financiamiento permitidos por la ley, los cuales no requerirían aprobación del Congreso, por lo que no se debía vincular al Congreso con esta obligación. La Corte determinó que dicho precepto transgredía el principio de libre administración de la hacienda municipal, contenido en el artículo 115 constitucional, debido a que el legislativo no puede determinar, en lugar del municipio actor, cómo integrar, manejar y aplicar los ingresos que forman parte del presupuesto, ni impedir que pueda acudir a otras fuentes de financiamiento para cubrir los adeudos en este sentido señalados. La Suprema Corte y la Segunda Sala estableció que en materia de competencia laboral no se surte esta a favor de la autoridad federal, cuando solo se reclama la interpretación y cumplimiento de los estatutos de un sindicato nacional. De acuerdo con el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo, que debe ser interpretada de manera literal, se precisa que corresponde a las autoridades federales la aplicación de las normas de trabajo en asuntos relativos a contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de una entidad federativa. Precisó que el hecho de que los estatutos de un sindicato, en este caso el del Seguro Social, rijan en más de una entidad federativa, no puede equipararse al contrato colectivo,
Por ese monto y por ese motivo, no se actualiza el supuesto de excepción que contempla el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo, aun cuando el Sindicato Nacional figure como demandado y sea también el titular del contrato colectivo de trabajo. Si entre las prestaciones que se reclaman no se encuentra alguna relacionada con el otorgamiento, el cumplimiento o denegación de algún dicho contenido en dicho contrato colectivo. En otro tema, la Suprema Corte explicó qué hacen las personas juzgadoras, esto para precisamente trabajar en el Poder Judicial de la Federación y a su interior. En el caso del Tribunal Constitucional, está integrado por 11 ministros que son electos por el Senado a propuesta del Ejecutivo Federal. Imparten justicia de manera colegiada, tanto en pleno como en salas. Defienden el orden establecido por la Constitución, el equilibrio entre poderes y la protección en última instancia de los derechos humanos. Los magistrados de circuito, por su parte, son 800 personas que fueron electas a través de concurso. Integran los tribunales colegiados de circuito, en donde conocen de amparos directos y de las sentencias de amparo indirecto que dictan los jueces de distrito. También conforman los tribunales de apelación, en donde conocen de impugnaciones de sentencias dictadas por jueces de distrito en los procesos federales. Los jueces de distrito son 700 personas electas mediante concurso y conocen de las controversias que se producen por la aplicación de leyes federales, esto en materia civil, pero también penal, administrativa y laboral. Resuelven juicios de amparo indirecto en las mismas materias. En tanto que el Tribunal Electoral son 7 magistrados en la sala superior y 3 en cada una de las 6 salas regionales. Participan en procesos para definir ternas que propone la Corte al Senado, máxima autoridad en esta materia, excepto en acciones de inconstitucionalidad. La suplencia de la queja es una de las bondades del juicio de amparo que obliga a jueces y magistrados suplir una defensa o queja deficiente cuando se advierte la violación a un derecho humano. Así lo aseguró la magistrada María Amparo Hernández Chong Cui. El artículo 79 de la Ley de Amparo regula la deficiencia de la queja a favor del quejoso, por ser la parte en desventaja en un juicio, lo que obliga, se indica, a la persona juzgadora a proteger los derechos que le fueron violados. De ahí que el amparo a veces tenga fama de ser un juicio muy complicado, pero cada vez más es una figura que va ganando más terreno en distintos tipos de juicio de amparo. Lo tenemos siempre presente en materia penal, en materia del trabajo a favor del trabajador, en materia familiar a favor de los niños, cada vez más a través de la perspectiva de género para proteger los derechos de las mujeres, también de los adultos mayores, y en general hay una cláusula muy bondadosa en la Ley de Amparo, que es un cajón desastre que podríamos decir que tiene la Ley de Amparo, que nos dice: y en todos aquellos casos, sea de lo que sea, en los que se advierta una violación importante de derechos humanos. Bueno, pues ahí este tema. En tanto, comentarle que la titular del Juzgado Quinto de Distrito, esto con sede en Morelos, concedió la protección de la justicia federal a una mujer, pareja de un militar fallecido, para que se le restituya el pago de la pensión por viudez con efectos retroactivos a marzo de 2023, fecha en la que le fue retirada esta prestación por haber mantenido una relación sentimental temporal. Por ello, determinó inaplicar los artículos 52, fracciones primera y cuarta, y 53 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, que establece como requisito que la mujer se mantenga como viuda para seguir recibiendo el beneficio, lo que consideró discriminatorio y también violatorio del derecho al libre desarrollo de la personalidad. La jueza María Eugenia Magaña López determinó que la mujer debe seguir recibiendo la pensión sin importar las decisiones que haya tomado con respecto a su vida privada. La decisión de haberle cancelado la pensión es una de las más graves violaciones a los derechos humanos de una mujer, toda vez que ello origina, argumentó la juez, extrema pobreza, aislamiento, violencia, falta de vivienda, enfermedades y discriminación legal. Por estas razones ordenó que se le restituyera en ese sentido, pues el pago de la pensión.
La Defensoría Pública Federal celebró el fallo de un tribunal colegiado en la capital del país que constituye un importante avance en la protección y respeto de los derechos humanos de personas en contexto de movilidad, esto aquí en la Ciudad de México, ante las acciones de persecución y criminalización contra personas migrantes en su paso por la Ciudad de México. La Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la Defensoría interpuso un amparo indirecto ante el Juzgado Sexto de Distrito en materia administrativa bajo la figura de interés legítimo. Esto en contra del Instituto Nacional de Migración y del Gobierno de la Ciudad de México, con lo que se busca poner fin a los operativos de desalojo forzoso bajo la figura de verificación y rescate en las inmediaciones de la Central de Autobuses del Norte, por tratarse de actos violatorios de los derechos de igualdad y no discriminación, libertad de circulación, integridad, libertad personal, pero además vida privada, seguridad jurídica y vivienda digna de las personas en contexto de movilidad humana. El juzgado sexto negó las medidas para que las autoridades responsables instalen albergues de alojamiento temporal para personas en situación de movilidad humana, así como de abstenerse de realizar operativos de revisión migratoria, resolución que fue revocada por el tribunal colegiado. Vámonos rápidamente a una pausa y regresamos con más. Al regresar, proponen confirmar acuerdo del INE que autoriza la coalición Fuerza y Corazón por México. Culpables o inocentes, todas las personas tienen derecho a una defensa adecuada. ¿Quiénes son esas mujeres y hombres que dedican su vida para que la justicia prevalezca? Descúbralo en el estreno de La Ley D, aquí, por el canal del Poder Judicial de la Federación. Monsieur le Président, ma cliente a décidé de changer de système de défense et de plaider non coupable. Non mais je voulais juste qu'il voie la bague. Je voulais juste qu'il voie la bague de Thierry à la place de mon alliance. Éléonore, calmez-vous. Monsieur le Président, je sollicite... Plus tard, maître. Vous n'avez jamais éprouvé quoi que ce soit pour la victime. Vous vouliez juste faire du mal à votre mari. La Ley D, a partir del domingo 4 de febrero, 21 a 30 horas. Estamos de regreso, efectivamente. Vámonos con más noticias. Es necesario que las autoridades electorales establezcan una coordinación permanente con las autoridades de seguridad en cada una de las entidades. Esto para garantizar que la ciudadanía emita su voto de manera libre y en condiciones de paz. Así lo aseguró el magistrado Felipe de la Mata Pizaña al ofrecer una conferencia sobre crimen y elecciones en la Universidad Autónoma de Chiapas. Consideró necesaria la elaboración de mapas de riesgo que permitan identificar los problemas específicos que enfrenta cada región, debido, dijo, a que la incidencia delictiva no es generalizada ni homogénea. Indicó también que la presencia del crimen organizado no es algo nuevo porque existen antecedentes de que han pretendido impedir o alterar alguna votación. Precisó que la injerencia del crimen organizado es más visible en entidades que renovarán gobernador. Veamos. Saber dónde está el problema es indispensable para poder solucionar entre todos este fenómeno que se está presentando, y que no hay que ser demasiado inteligente para darse cuenta que se va a presentar también en la elección de 2024 y que está creciendo. La Sala Superior del Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, con el que propone resolver diversos recursos de apelación en los que se pide invalidar el acuerdo del INE que aprobó la coalición parcial Fuerza y Corazón por México, integrada por los partidos PAN, PRI y PRD, para la postulación de candidatos a la presidencia de la República, diputaciones y senadurías. Un acuerdo que fue impugnado por los partidos políticos locales Fuerza por México en Guerrero, Nayarit, Colima, Puebla, Zacatecas, Baja California y Veracruz, pidiendo revocar el acuerdo, ya que el nombre y emblema, indicaron, es muy similar al de ellos, lo que podría generar confusión en el electorado. El proyecto propone confirmar el acuerdo del INE
que aprueba en este sentido la coalición y emblema de Fuerza y Corazón por México, porque a partir de un análisis de la denominación, emblemas y las circunstancias, se concluye que existen elementos suficientes para diferencias a la coalición cuestionada respecto a los partidos políticos locales demandantes. La Sala Regional Monterrey confirmó el fallo del Tribunal Electoral, esto en San Luis Potosí, que validó los lineamientos emitidos por la autoridad electoral local para identificar los municipios y distritos en los que existe mayoría de población indígena para la postulación de candidatos de dicho sector de la población y para verificar la autoadscripción calificada. Se añadió en este sentido que lo anterior se sustentó en una resolución de la Suprema Corte que determinó que dichas normas deberán aplicarse en el proceso electoral que se encuentra en marcha y una vez concluido, el Congreso local deberá llevar a cabo la consulta previa informada a dichas comunidades. Por ello se estimó que para elaborar estos lineamientos no era necesaria la consulta previa, ya que la legislación vigente faculta a la autoridad administrativa electoral para desarrollar los lineamientos en la materia. Expresamente se dijo que esas dos normas legales debían considerarse válidas para este proceso electoral. Es decir, ni siquiera dijo que en general, simplemente para este proceso electoral, por lo pronto ese intento tenía que ser considerado válido. En atención a ello es que pues, los lineamientos que reglamentan esas normas deben de seguir la misma lógica. Durante el último trimestre de 2023, los 4 juzgados laborales del Poder Judicial de Michoacán concluyeron 341 asuntos, se desahogaron 297 audiencias, se difirió una y se cancelaron 74, al obtener un acuerdo a través de conciliación. En Campeche se llevó a cabo la reunión de trabajo de la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar, integrada por servidores judiciales de la entidad, con el objetivo de poner en marcha la capacitación. Concluyó la segunda etapa de capacitación a personas defensoras públicas de Oaxaca sobre el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, impartida por la Defensoría Pública del Estado. Con la finalidad de continuar con las acciones para obtener la certificación en juicios orales mercantiles, el Poder Judicial de Chiapas sostuvo una reunión con la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, que estableció los estándares, métricas, formatos y criterios para garantizar una impartición de justicia de calidad. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. La ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, asistió a la inauguración del Año Judicial 2024 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una ceremonia en la cual tomó posesión la nueva mesa directiva presidida por la jueza costarricense Nancy Hernández López y el vicepresidente brasileño Rodrigo Mudrovic. La presidenta de la Corte Interamericana destacó un aumento en el cumplimiento de sentencias y de aceptación de responsabilidad de los estados, pero también señaló los constantes desafíos a los que se enfrentan. Además, sufrimos un retroceso democrático que amenaza con borrar de un plumazo siglos de avance y sacrificio, tirando por la borda la defensa de valores fundamentales de convivencia, como la división de poderes, el Estado de Derecho y la democracia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos elaborará un tercer informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos en América Latina. Esto con el fin de presentar el panorama actual bajo el cual estas personas defienden los derechos humanos de forma regional e interseccional, identificando los principios, riesgos y amenazas a los que se enfrentan y que derivan precisamente de sus actividades de defensa, así como los desafíos presentados para su efectiva protección. En este marco, la Comisión invita a los estados, organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos, además de organizaciones académicas, instituciones y personas interesadas, a remitir la información correspondiente a más tardar el próximo 30 de enero. Y con esta información nos vamos. Como siempre, muchas gracias por habernos acompañado. Le invitamos a que se mantenga pendiente
de esta señal. Soy Oscar González. Muy buenas tardes.